Hola, buenas madrugadas. Y aquí estamos ya listos para estas dos nuevas singraduras por este mundo del misterio que aquí en el Espacio en Blanco nos gusta, y es un placer que estés ahí con nosotros. Y para mañana, la edición del domingo, dos nuevas ediciones, Seres Peludos. Ya veréis qué individuos y la estirpe solar llegarán rescatados de nuestro archivo y seleccionado entre todas esas peticiones que nos habéis hecho. El email está abierto por si queréis seguir con ello. espacioenblanco@rtve.es es la dirección. Y si ya estáis listos, comienza el viaje. Luis Espinoza y los amautas nos esperan disfrutarlo. La civilización inca empezaba a desaparecer cuando se hicieron estos objetos. ¿Y la tumba de Manco? ¿Espera usted encontrar el sol en ella? ¿Sabe usted lo del sol? Algo. Todo el mundo sabe algo. El sol era un tesoro legendario de los incas. He oído hablar de eso. ¿Ha dicho legendario? Yo no creo que exista. Me imagino que hace tiempo se fundió y se destruyó. En la arqueología aprendemos que los objetos hechos de metales normales perduran incluso siglos. Los objetos de oro no sobreviven a los que los hacen. Entonces el oro merece fundirse. Depende de cómo se mire, señor Steele. Llámeme Harry. Taita, con su permiso, doctor. Por supuesto. Coritica está muy orgullosa de su raza. Cree en las antiguas costumbres. A la puesta del sol obedece las leyes incas. ¿La comida tiene algo que ver? Es una ofrenda para Mamacuna. Me encantaría verlo. Claro. Harry. Antiguas creencias incas que perviven. Algo parecido a lo que nos contará ahora nuestro invitado. Por fortuna, no todo está perdido en nuestro mundo. Algunas culturas se han preservado como un tesoro, como oro espiritual que continúa creciendo en el corazón de algunos hombres. De tesoros, de jardines, de la Pachamama, les queremos hablar a partir de ahora. Este es esta noche nuestro programa, Los Senderos Ocultos. Sigue viajando, o mejor dicho, sigue recibiendo a personas que nos vienen desde diferentes lugares del planeta. En esta ocasión tenemos a Luis Espinoza con nosotros. Buenas noches, Luis. Buenas noches y muy contento de volver a estar en este programa. También yo de que estés aquí. Hay que decir a nuestros oyentes que hicimos un programa en el que tú estabas en Barcelona, ¿era? Sí, desde Barcelona. Y nosotros estábamos en Madrid. No nos conocíamos. A Luis Espinoza, todo un personaje. ¿Eres un chamán o...? Primero presentarte, que eres una de las personas que has traído a España ese movimiento Amigos de la Pachamama, alguien que está divulgando en todo nuestro país el antiguo saber de los chamanes, que ha traído un poco ecos de esas tribus que viven en el Amazonas y en algunos otros lugares sudamericanos. Y bueno, pues eso te pregunto, ¿eres un chamán o un hombre de poder? Sí, básicamente nosotros estamos difundiendo la actitud chamánica entendida como el descubrimiento del supremo arte de vivir, que para nosotros es el motivo central de nuestro paso por esta tierra. Cuando nos preguntan cómo nos definimos, nosotros decimos, a nosotros inicialmente nos define la Pachamama, ¿no? Y esto es algo que para nosotros tiene una fundamental importancia, ya que nos permite un poco tener en cuenta un poco esa dimensión cósmica que no debemos perder en ningún momento. A partir de la definición que nos hace la Pachamama de nosotros, el resto no es importante. No hay gente que nos dice de una u otra manera. Nosotros siempre solemos presentarnos como seres humanos, como el caminante que está transitando la senda sagrada de acceso a la cima de la montaña, que a su vez es un poco la antesala al Janagpacha aludido.
Algunos oyentes que recuerdan, supongo que recordarán esa entrevista, pues también tú supongo lo recordarás, fue un programa increíble en el que llamó un montón de gente que decía que estaba de acuerdo con lo que estabas comentando. Sí, sí. Debieron de recibir algo especial por las vibraciones de tu voz o por algo, captaron algo interesante y por eso está de nuevo aquí, Luis. Primero define para la gente que no sabe lo que es la Pachamama, ¿qué es eso de la Pachamama? Sí, la Pachamama evidentemente no figura en ningún mapa, pero sin embargo está ahí, esperando los pasos de ti, por ejemplo, que en este momento nos estás escuchando. Pachamama es la tierra, pero no solo la tierra visible, sino y fundamentalmente la tierra invisible, es decir, el universo. Pacha, universo, Pachamama, sabiduría cósmica, todo. Tú eres Pachamama, yo soy Pachamama, somos Pachamama. Luis, a mí me gustaría que antes de que nos cuentes todas estas cosas interesantes que nos vas a relatar hoy, me hablaras un poco de tu vida. ¿Cómo eres joven, muy joven? ¿Cuántos años tienes, si se puede preguntar? Bueno, esas cosas no importan. En realidad, es que acaso el tiempo existe, quizá... Sabía que me vas a responder así. Lo que importa quizá en este aspecto es que podamos absorber cada instante. Un poco lo definíamos en alguna conferencia anterior, al tiempo como una especie de anillo que va circulando, que cuando estamos abordándolo de manera externa, evidentemente es cronometrable y pasa, pero en el centro no pasa nada, si no se mueve. En el centro está la eternidad, y que al final, como somos eternos, quizás solo debe importarnos absorber el instante, guiados pues como mínimo por el instinto, ¿no? Luis, un ser eterno. Pero ¿cómo comenzó tu historia en la eternidad? ¿Cómo te metiste en este asunto de los chamanes? ¿Tú eres, es decir, perteneces a alguna de esas tribus o naciste en Bolivia? Sí, étnicamente quechua. ¿Eres un quechua? Sí, y gran parte de la sabiduría que estamos difundiendo es de origen amáutico, ¿no? Hablaremos de los amautas luego, los maestros de los incas. Quizá todo comenzó cuando muy pequeños, una bisabuela nuestra, bisabuela materna, que hacía cosas extrañas según la gente, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estaba siempre bien, ¿no? Estaba insoportablemente bien para la gente, ¿no? Porque nada le ponía mal, y eso desde luego para la gente ya se habían desplazado de la comunidad nativa en la que vivían y estaban viviendo en las afueras de una ciudad como es Cochabamba, en las zonas marginales. Y ocurre que la abuela siempre estaba alegre, ¿no? Y además hacía cosas raras, como por ejemplo curar cuando el médico decía que esa persona iba a morirse, ¿no? Y entonces la abuela fue gradualmente adquiriendo fama de estar loca, ¿no? Y aprovechando esa licencia que se le dio, pues hizo muchas cosas, entre ellas nos devolvió la salud cuando los médicos habían pronosticado de muy pequeños, por una enfermedad que no supieron diagnosticarla, nuestra muerte prematura. ¿A ti concretamente, que ibas a morir? Sí, y a partir de un ritual terapéutico y de una especie de bautizo en la Pachamama, a la Pachamama Chi, de entrega, de reinstalación en el contexto cósmico, es que recobramos otra vez la salud y la vida, ¿no? La abuela decía, tú no tienes que morir, tú tienes que vivir, y la Pachamama se ocupó del resto. Después de que tu abuela te sanara, ¿qué ocurrió? ¿Has vivido en la selva? ¿Viviste en la selva? ¿Cómo fue el contacto con los amautas? ¿De dónde sacaste el conocimiento? Básicamente pasó un tiempo como una especie de hibernación en la cual no recordábamos nada, hasta que gradualmente fuimos de una manera espontánea, al principio gradual, pero parecía luego incontenible, una tendencia de volver a los ancestros, ¿no? De volver a ese conocimiento, a esa herencia mágico ancestral, en momentos en que en pueblos como el nuestro hay un proceso de occidentalización creciente, ¿no? Y de desencanto de los valores nativos. Había algo que nos llamaba, ¿no? En forma de nostalgia a las enseñanzas de la abuela, en forma de nostalgia a algo que no tenía forma ni nombre específicamente. Y a partir de esto, pues comenzamos a viajar muchísimo, atravesamos el Amazonas
en toda su extensión de lo ancho. Viajamos por muchos pueblos y comenzamos a viajar de diversas maneras, lo que nos permitió reconstruir nuestra identidad y reconectar con nuestra herencia mágico ancestral. Ese es un poco en síntesis el inicio que tuvimos y que data en esta última fase en aproximadamente hace 11 años. Ya. Supongo que en ese viaje os encontraréis con muchos pueblos por la selva, pueblos que están ahora en vías de extinción. Hablábamos hace un momento en micrófono cerrado, del cual se puede aprender mucho. Es lamentable. La selva es un sitio increíble, porque allá uno puede encontrar el mejor ejemplo de una vida enmarcada sobre las rieles de la solidaridad, de la reciprocidad de la comunidad. Los árboles nunca están solos, todo es compartido, las especies coexisten de una manera armónica, muy creativamente, y los grupos étnicos, las culturas allí existentes, como los auténticos ecologistas, los militantes de un ecologismo vivencial, que nos permita, más allá del discurso y más allá de las palabras, pues entender que no es posible vivir en contra de la naturaleza, ¿no? Que nuestro paso por la tierra supone el compromiso de conservarla como nos dejaron nuestros antepasados y como pues tendremos que entregarla a nuestros descendientes. Sin embargo, eso no está ocurriendo, por desgracia. Estamos destruyendo la tierra, estamos destruyendo el Amazonas, que es el pulmón del planeta. Sí, efectivamente, es una de las grandes sorpresas para quienes venimos de culturas, en este caso diferentes a la occidental, encontrarse que lo que es sagrado para nosotros es ávidamente destruido, ¿no? Por gente que no se ha dado cuenta que es imprescindible la presencia armónica de la naturaleza para poder seguir viviendo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado encontrarnos a nativos abrazados a un árbol cortado, llorando, sin comprender qué había pasado, ¿no? Porque quién se había vuelto loco, qué es lo que pasa, ¿no? No puede ser, no es natural, no es explicable, no es entendible, como aquel grupo de nativos en la montaña que se sentaban en círculo y mirando la hoguera se ponían a pensar y decían qué es lo que pasa al hombre moderno, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? No se da cuenta, es como si de pronto ha perdido el control de sí mismo y destruye la casa en la que está viviendo. Yo creo que fuiste tú, Luis, quien nos contó en otra ocasión cuando estuviste en el programa el caso de un anciano que había muerto abrazado a un árbol, porque para él el árbol, formaba parte de su propia vida, era su propia vida. Sí, es importante esto. Además, el árbol y gran parte de nuestro trabajo está referido a los árboles, precisamente. El árbol es uno de los más asequibles consejeros que pueda tener el ser humano, ¿no? Es un sabio longevo, es un manantial de sabiduría. Cuando uno es capaz de conectar con el mundo vegetal, puede encontrar en los árboles una veta de sabiduría. Y no solo eso, hay pueblos en los cuales en cuanto nace un niño se entierra la placenta del niño a la raíz de un árbol, lo que significa que habrá un nivel de conexión con la tierra y con el árbol que nos permitirá un poco predecir incluso los rumbos, el itinerario que debe seguir aquella persona de acuerdo a las indicaciones del árbol, ¿no? O sea, los árboles son no solamente importantes por su función ecológica, ¿no? A nivel chamánico, a nivel místico, si queremos, los árboles son muy importantes. Hay quien dice que se puede hablar con ellos y que ellos responden y que pueden dar esos montones de datos de algo que necesitamos en un momento determinado. Claro, recuerdo el caso de un antropólogo que le preguntaba a un nativo sorprendido, le decía, pero vosotros habláis con los árboles, y el nativo más sorprendido aún le decía, pero vosotros no habláis con los árboles, ¿no? Y claro, es un poco esta la situación, ¿no? Luis, que siguieras contándonos algo de ese viaje que hiciste un poco para encontraros con la Pachamama, con vuestra propia esencia por la selva, porque quizá eso está muy lejano a nosotros, no solamente en distancia física, sino muy lejano por la forma de vida que tenemos en Occidente. Sí, desde luego, y sin embargo, a pesar de eso, nosotros insistimos mucho en decir a nuestros
alumnos y a la gente que se va acercando a nosotros le decimos con insistencia, quizá la selva no tenga que estar lejana, desde el momento en que nos pongamos a reforzar nuestra conciencia y a instalar una selva en nuestro corazón, ¿no? De manera que la selva podamos decir, como ese nativo que decía cuando le preguntaban ¿dónde está la selva?, se indicaba a sí mismo, ¿no? Yo soy la selva, decía. Y no hay esa distancia, ¿no? Y cuando la selva esté en tu corazón, a ti que nos escuchas ahora, pues estamos seguros que quizá irá desamordazándose desde el fondo a veces de esa cárcel construida de pensamientos, tanto pensar en la que mucha gente vive, irá desamordazándose, irá saliendo ese nativo, porque en el fondo cuando conectamos más allá de la apariencia con la esencia, todos somos nativos. Ya. Supongo que cuando te refieres a la selva te estarás refiriendo también a los bosques. Nosotros tenemos bosques que pueden ser selvas también, a la madre naturaleza, a Pachamama. Sí, desde luego a los bosques y también al jardín de los corazones de la gente, ¿no? Desde el momento en que una persona, pues como decían los mapuches, vive amanecida, porque amar y amanecer es sinónimo para los nativos de los Andes del Sur. Entonces la persona que aún no ha encontrado el amor, pero en términos incondicionales, cósmicos, supremos, todavía vive presa de la más terrible oscuridad, ¿no? Y se trata en este contexto de vivir amanecidos y de instalar ese jardín en nuestro corazón. Espacio en blanco. Un viaje hacia las nuevas dimensiones. A España, tú lo sabes, supongo, han llegado montones de corrientes de pensamiento, de tradiciones, desde las árabes, las hebreas, etcétera. ¿Tú crees que ahora necesitamos que vengáis, y no es una crítica hacia ti, algunos indígenas, tampoco es una crítica hacia ti, con un término para mí muy respetuoso, a que nos vengan a enseñar cosas? O también en España en el mundo occidental, en cualquier país de Europa, está esa Pachamama, ese bosque, ese jardín de los corazones. Sí, esta respuesta la vamos a dividir un poco en tres partes. La primera de ellas, nosotros convocamos a que la gente pueda vernos simplemente como un punto de referencia a partir del cual pueda sumergirse en sus propias raíces, porque en el fondo procedemos de un tronco común, somos hojas del mismo árbol, somos árboles del mismo bosque. En segundo lugar, nosotros no venimos a enseñar nada, venimos a dar un testimonio, básicamente. Un testimonio no es ni falso ni verdadero, un testimonio es. Y como tal, puede ser un punto de referencia significativo en la medida en que la persona esté dispuesta a aprender. Quizá el enseñar es algo que no existe, nadie enseña. Quizá lo único que puede ser posible es el aprendizaje cuando uno está en un determinado estado de apertura, de conciencia, de evolución, como se lo quiera llamar. Por tanto, nuestra presencia en España y en Europa en general aspira a ser quizá un gesto de fraternidad para que podamos tender un puente invisible de corazón a corazón y a partir del cual puedan fluir experiencias e intenciones, ¿no? De manera convergente, en la perspectiva de un auténtico reencuentro, ¿no? Un Pachacuti está cumpliéndose, lo decimos nosotros, la era en la cual a los que callaron les toca hablar, y quizá a los que hablaron siempre les toque callar. Aparte de un hombre eterno, Luis, eres un hombre sabio, por las respuestas que das, vamos a continuar, si te parece. Hablabas antes de instalar ese jardín en el corazón, conectarse con la Pachamama o con esas raíces que tenemos. También han venido montones de personas a nuestro país, a este programa, hablándonos de eso, de respuestas, y al final casi siempre eran palabras bonitas que casi todo el mundo sabe decir, o mucha gente sabe decir, pero había poco de fondo. ¿De qué forma se puede conectar con ese interior, crear ese jardín, conectarse con la Pachamama?
Sí, me parece interesante esto que dices, ¿no? Y nos permite empalmar con lo último que decíamos, ¿no? Callar, como silencio, pero como un silencio de calidad que supone también una supresión, una interrupción de la secuencia mental. Mucha gente dice voy a meditar y simplemente se apunta como espectador a un desfile de pensamientos. Para nosotros es muy importante esto, y algo me viene a la memoria en este momento, ¿no? Es algo que lo incluimos en nuestro primer libro. Es una parte cuando un nativo le dice a un occidental, cuando estaba comenzando a hablar y a dar todo el rollo ese, ¿no? Típico de la gente de la ciudad, y el nativo le dice, silencio, que todas las palabras ya fueron usadas, ya no quedan más palabras, hoy es el turno del silencio. Quizá es una de las cosas más lacerantes encontrarse con gente que se viste con palabras para esconder su propia desnudez. Gente que se llena de palabras, su vida está llena de palabras, sus coches llenos de palabras, sus roperos, sus casas llenos de palabras, guardan palabras, almacenan palabras, y cuando se reúnen para intercambiar palabras. Y todos son palabras, y estamos embriagados en un maremoto de palabras, en un torbellino de palabras que no cesan, ¿no? Como una forma, quizá en muchos casos, de evadirse de sí mismo, ¿no? De esquivar permanentemente al silencio que a uno le permite quizá ponerse como frente a un espejo, ¿no? Y verse que a veces la imagen que se maneja no es la que coincide con la realidad, ¿no? Porque mucha gente se miente pero cree en lo que dice, ¿no? Y cuando la incoherencia es el contexto en el que se mueve la persona, el poder de que habla el chamanismo no se manifiesta. La coherencia es el contexto en el que se manifiesta el poder. Es en ese contexto que nosotros decimos siempre, usamos la palabra pero para destruir la palabra. Y después lo comentaremos, la experiencia que estamos impulsando en Huelva justamente se inicia con absoluto silencio. Nadie habla, nadie dice nada. Absoluto silencio y soledad, porque es a partir de esto que nosotros consideramos es que se podrá la persona poner receptiva a los mensajes de la Pachamama. Vamos a desnudarnos entonces, a quitarnos todo ese bagaje de palabras que tenemos. Lo estamos haciendo esta noche en el programa, e insisto en la pregunta que te hacía: ¿cómo descubrir, después de que nos hemos desnudado de palabras, la Pachamama, la conexión con nosotros mismos? Sí, a partir de... Sí, podemos usar varias imágenes, varias metáforas para comprender esto, ¿no? Nosotros enfatizamos mucho porque una de las grandes sorpresas, lo que pasa es que cuando hablamos de estos temas, habitualmente hay varias cosas que queremos decir simultáneamente, ¿no? Y muchas veces también el tiempo no alcanza, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las grandes sorpresas nuestras fue que aquí hay un ámbito esotérico, podríamos llamar, aunque reconocemos que hay mucha pseudoespiritualidad por ahí circulando. Demasiada quizás. Sí. Que no es más que una especie de basura psíquica, pero que va vestida de trascendencia, ¿no? Y que no tiene nada que ver con un auténtico sendero espiritual. Pero hemos encontrado que hay bastante gente, llamémosle esotérica. Yo sé que hay gente admirable, de un trabajo formidable, y sin embargo también hay mucha gente que ha encontrado una especie de versión esotérica del estarse comiendo el coco permanentemente. Y esto hace que mucha gente se olvide de esta realidad. En el chamanismo andino nosotros comenzamos a abordar esta realidad. Alguna vez nos preguntaron dónde está esa puerta dimensional de que hablamos para acceder a la otra realidad. Y nosotros decimos, la primera puerta está en tu corazón. Es decir, que tienes que ir primero a ti mismo para poder descubrir que lo único que tienes que hacer aquí es apuntarte en el arte, en el descubrimiento y la realización del arte de crecer. Que crecer, como nos dijo una vez el árbol, crecer es lo único que tenemos que hacer, es lo único que tenemos que hacer aquí. Y que a nadie se le ha dado la tarea de ir y agobiarse. A nadie se le dijo, pues vaya a la tierra y agonice, consuma aditivos químicos, coma el coco todo el tiempo y luego suicídese, a plazos o no. Es decir, nadie está obligado a vivir. Nosotros decimos, la vida es como un río que tiene dos orillas. La orilla de la estupidez y la orilla de la lucidez. La orilla del conocimiento esencial, de la sabiduría, y la orilla de la ignorancia. Pero para atravesar de una orilla a otra, nadie está obligado a permanecer en una orilla, en este caso de la ignorancia, a permanecer toda la vida.
hay una frágil embarcación que se puede abordar, no importa que haya tormenta de por medio. A menudo esta cesa cuando nos atrevemos a lanzarnos a esa embarcación y cruzarla. Esto significa estar disponibles a la vida. Sistematizando un poco esto, en principio, tener tiempo para nosotros mismos. En segundo lugar, reconciliarnos con el silencio. Es imprescindible tener un momento, media hora, 20 minutos, una hora de silencio. En tercer lugar, conexión directa con la naturaleza. Salir al bosque, caminar descalzos, sentarse mirando al este, uniendo la columna vertebral al tronco de un árbol, o pasearse simplemente sin esperar nada, o contemplar una flor hasta fundirse con la flor, o mirar el agua que va corriendo por un arroyo, por un río, si aún es posible esto, y quedarse ahí, sin tiempo. Poco a poco uno va sensibilizándose y va abriéndose, pero lo más importante no es salirse del mundo. Hay gente que nos dice, pues entonces tenemos que irnos a la selva. De ninguna manera. Tenemos que encontrar nuestro sitio donde sea que estemos. No venimos, quizás en esto nos diferenciamos de las enseñanzas de Oriente. Nosotros no venimos a exigir que la gente se aísle. Nosotros venimos, y el chamanismo andino dice, hay que ser un caminante por cualquier camino que nos toque eventualmente, porque hay muchos atajos y al final vamos a llegar todos al mismo camino. Pero donde sea que estés, en ese piso en el que vives, en ese trabajo insoportable y deshumanizante que tienes, allá se trata de ser ese caminante invulnerable que sigue avanzando a pesar de todo. ¿Cuándo te conviertes en invulnerable? Cuando estás reinstalado en el cosmos. Silencio, conexión directa con la Pachamama, humildad, simplicidad. La soberbia es lo que más nos aleja del aprendizaje y de la capacidad de oír el lenguaje de la Pachamama, que solo se ha dirigido a la gente humilde. Este es un poco parte de lo que tendría que hacerse al interior de la secuencia vivencial cotidiana. Y una vez, Luis, no sé, me suena raro llamarte Luis, pero te llamaremos Luis. Y una vez que uno se instala en la vida, descubre un poco todo eso, la vida le ayuda a ir adelante. Desde luego. Vamos a ir diciéndolo muy brevemente, así para que la gente nos pueda seguir sin dificultad. Toda vez que el caminante se atreve a dar un paso adelante, tiene a toda la Pachamama a su favor. El problema es cuando no se atreve a dar ese paso. Entonces puede ser que ahí esté solo, cósmicamente solo, que es lo peor. Ya. Y tener a toda la Pachamama detrás, ¿qué significa? Significa que ya nada malo puede ocurrirte. Eso no significa que no tengas problemas, pero desde ese momento no existen más ni accidentes, ni enfermedades, ni nada. Todas son enseñanzas. No porque haya cambiado el hecho en sí que te ocurre, sino porque tu manera de percibirlos se ha modificado sustancialmente. Y entonces nada ocurre en vano. Uno descubre que aquello que parecía mala suerte era una enseñanza que teníamos que aprender, y que la Pachamama, el universo, la sabiduría cósmica nos estaba enseñando de una u otra manera, ¿no? Con esa infinita paciencia que tiene. La verdad es que nosotros lo hemos dicho siempre en los cursos. Nadie ha recibido la orden de vivir estúpidamente, y sin embargo hay gente que vive como si pues se le hubiera recomendado vivir de una manera agobiante, ¿no? Y eso no puede ser. Agobiarse es optativo, definitivamente. Ya. Pero ¿por qué crees eso? Que hay tantos millones de seres en el mundo que han decidido el camino de la estupidez, el camino de agobiarse. ¿Quién nos lo ha dicho? ¿Quién se lo ha dicho? Quizá es rentable la estupidez. ¿Rentable? Quizá alguien se beneficia de que no haya seres humanos lúcidos, gente sabia. Las veces que hemos trabajado con los niños, nos hemos dado cuenta que los niños son pues inmensamente sabios, ¿no? Tienen un nivel de aprendizaje absolutamente sorprendente, ¿no? Pero cuanto más tiempo pasa, y aquí lamentablemente tenemos que enjuiciar la educación. En uno de los trabajos posteriores, en uno de los libros posteriores nuestros, nos declaramos objetores de la educación. De un tipo de educación que no es educación, porque educar significa hacer surgir las potencialidades, liberar ese inmenso potencial que uno lleva dentro. Pero lo que ocurre en las ciudades, en las escuelas, no es nada que se parezca a una educación. Es un tipo de programación en el cual uno se maquiniza y mecaniza para que después de unos cuantos años le den su diploma de robot. Y eso hace que la gente viva de espaldas a la vida. No se da cuenta que la vida se le está yendo, que cada día
con un estilo de vida que no tiene nada que ver con la vida, se le está robando casi un día de cada día, es decir, la mejor etapa de la vida se está robando a la gente y nadie se da cuenta, con total impunidad, nadie cuestiona. Y entonces, ¿cómo no va a existir gente que no se entera que aquí tenía que vivir, ¿no? Muchas veces hemos hecho terapia muchos años y nos hemos encontrado con gente que en el lecho de muerte agónicos se aferraban desesperadamente a la vida porque no había vivido. Una persona que vive no teme a la muerte, porque tras el temor a la muerte está el temor a la vida. Y insisto de nuevo, ¿por qué hay tanta gente que nos han hecho que nos equivoquemos? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay, no sé, maestros negativos por ahí, las otras energías. Es un conjunto de cosas. Hablando en términos concretos, porque hemos intentado desesoterizar, entre comillas, al máximo las explicaciones, en este sistema occidental moderno la vida es lo menos importante. De manera que no se busca un ser humano lúcido y pleno. Se busca una persona que consuma, básicamente. Nosotros desde el enfoque del chamanismo hablamos y es un tema que lo trabajamos en la parte práctica del libro, chamanismo vivencial, chamanizar la vida. Y chamanizar la vida significa, para decirlo en una frase, pureza de pensamiento, plenitud en acción. Es eso lo que hace falta aquí, pero esto no es rentable a muchos intereses. Ya, vuelvo a insistir en todo eso. ¿Por qué? Porque a toda esa gente le interesa que sigamos viviendo así. ¿Qué ganan? Bueno, hay muchas cosas que se ganan, desde luego. Y sin embargo, quizá al margen de intereses económicos o políticos, porque desde luego es muy difícil gobernar a un país donde toda la gente es lúcida, por ejemplo. Es muy difícil hacerle consumir basura a una persona lúcida. Entonces por ahí ya hay varios intereses políticos y económicos que se van afectando con esto. Pero por otro lado quizá estamos atravesando una época en la cual como el síndrome de una crisis muy grande, se está dando la oportunidad para que cada persona pueda ver hasta qué punto es posible dar ese paso adelante de cara a encarar su propia evolución. Creo que ninguna persona, nosotros no creemos que nadie tenga el destino ya definido. Muchas veces hemos polemizado con esotéricos que al respecto nos hablaban del karma y una serie de explicaciones de que las cosas tenían que ser así. No creemos que sí hay tendencias a que ocurran de una u otra manera, pero que son tendencias reversibles. Entonces, es posible a partir de este tipo de trabajos, con chamanismo andino, por ejemplo, y con otras técnicas también, comprender no solo por qué está ocurriendo esto. Es una historia que se puede desentrañar muchísimo, pero sería largo hacerlo, desmenuzar mucho. Lo que sí es posible es afirmar enfáticamente, para quienes están seguramente escuchando esto, es posible encontrar una salida. Este no es un callejón sin salida, hay una salida, y hay una salida que es mucho más fácil de la que parece. Alguna vez decíamos a una persona que nos decía, ¿cuál es el secreto de la felicidad desde el chamanismo andino? Les decíamos, el secreto es que no es un secreto. Y todos andan buscando un secreto y luego resulta que no lo encuentran porque lo que buscaban... a lo mejor lo tenemos delante. Claro, en nosotros mismos. Visto el desarrollo de la civilización como la estamos viviendo en este momento, parece que la Pachamama se ha equivocado. Quizá... porque nos está llevando a millones de seres en todo el mundo a eso, a estar en la parte equivocada, en la parte de la ignorancia, a consumir. Lo que pasa es que el ser humano tiene la libertad. Y la libertad sin crecimiento interior, nos ha mostrado la historia, le conduce al ser humano simplemente o a domesticarse o a hacer tonterías. Y entonces, decimos nosotros, es fundamental la libertad, pero que libertad sin crecimiento interior es peligroso. Después de que uno ha retomado el camino de la Pachamama, ha aprendido a vivir, con lo cual ya no tiene miedo a la muerte, y da el paso, ¿qué ocurre más allá de la muerte? Bueno, una de las cosas que nos parece muy importante en el chamanismo es que la persona no tiene que hacerse sorprender por nada, pero al mismo tiempo no tiene que perder la capacidad de sorprenderse.
siempre cuando nos preguntaban respecto a cuestiones como la videncia y todo eso, les decíamos, a nosotros nos parece muy aburrido y muy tonto intentar saber lo que viene después, porque justamente el factor sorpresa es el mayor encanto que tiene la vida. En ese aspecto nosotros hay diferentes cosas que se podrían decir al respecto, pero insistimos mucho en que ahora tenemos que concentrarnos en lo que hay antes de la muerte, y antes de la muerte está la vida, es decir, esta maravillosa oportunidad en la cual todo es un desafío. Decíamos en algún momento, si es una oportunidad la aceptamos, si es un desafío lo aceptamos, si es una prueba la aceptamos, si es un regalo lo aceptamos. Los que se quejan son los imbéciles que nada han comprendido, ¿sí? Y esto un poco lo queremos también enfatizar para esa gente que anda tras videntes y tras gente que les va diciendo lo que viene después. Lo que viene después será consecuencia de lo que hagas hoy. Concéntrate en el hoy, que al final el presente es eterno. El instante no es más que el seudónimo de la eternidad. El instante es la eternidad misma, una porción de eternidad. Y en la medida en que uno está plenamente sumergido en este momento, es que puede descubrir e instalarse y saborear en la más sublime eternidad. Y es allá donde la vida se convertirá en lo que xamánicamente se llama una vida con mucho poder, donde tu presencia sola, cuando tú vas a una casa, por ejemplo, llenará toda la casa, porque tú eres mucho más de lo que se ve. ¿Pero cuándo? Cuando estás vibrando de manera sincronizada con la Pachamama. Y esta es la base también para quienes hacen terapia y nos están escuchando, médicos, psicólogos. Esta es la base de la terapia chamánica. Todo esto que nos estás contando es el conocimiento, la sabiduría chamánica, ¿no? Del chamanismo andino, ¿sí? O sea, la versión amáutica andina que estamos trayendo por primera vez a Europa y que nos está permitiendo establecer pues una sucursal de los Andes en muchos corazones. Curiosamente coincide con la sabiduría de otros muchos pueblos, con la sabiduría de otras muchas enseñanzas, pues supongo que todo es lo mismo, claro. Es maravilloso que sea lo mismo, ¿no? Sí. Los amautas son los seres que han dado esta sabiduría. ¿O quiénes son? Los amautas son la versión última del hombre de conocimiento de los Andes, ubicable cronológicamente hablando en el tiempo lincario, ¿no? Pero antes podemos hablar de Huarococha, por ejemplo, un maestro itinerante de los Andes, de Tunupa, grandes sabios que encarnaron este tipo de enseñanzas y que recorrían pueblos dando este mensaje, ¿no? Y lo central del mensaje del chamanismo andino, vivir plenamente. Pero para vivir plenamente tenemos que estar disponibles a la vida. Y eso significa purgarse de todo temor, evacuar todo miedo y entregarse. No tenemos nada que perder salvo nuestra estupidez. Somos eternos y la muerte no es más que el amanecer de otro día. Por tanto, aquí está la vida esperándonos. Si la vida es un camino, pues ahí está tu camino reclamando tus pasos. Eso decían los amautas, eso decían los maestros de los Andes, y eso es un poco lo que estamos intentando transmitir ahora en esos surcos fértiles que existen en muchos corazones españoles y europeos en general. ¿Y los amautas podrían ser seres que tuvieran que ver con extraterrestres, civilizaciones de otros mundos, o no necesariamente? Bueno, al final es una historia larga esta, ¿no? Al final, ¿quién es terrestre? Quizá de momento nos contentamos con decir que somos cósmicos, lo que supone que somos todo. Y punto. Hemos conocido gente que con este tema un poquito se ha olvidado de la vida, ¿no? Y no hay que olvidarse de la vida. Cualquier cosa que te haga olvidar de la vida, si sea una técnica maravillosa, ya es algo que hay que pensar dejar. Lo hemos enfatizado mucho, las técnicas son como los cubiertos
cuando nos dan un plato de comida. Hay gente que se muere de hambre porque queda seducida y enamorada por los cubiertos que tiene y se olvida de comer en medio de un banquete. Eso no tiene que ocurrir. Es curioso que Sudamérica esté teniendo tanto auge y tanta importancia en este nuevo movimiento espiritual que se está dando en el mundo. Se ha trasladado de Asia, donde estaba anteriormente, de Estados Unidos, que fue otro foco, a Sudamérica, ahora a los pueblos andinos, a las selvas. Sí, hay un desplazamiento sorprendente y creemos que este es apenas el inicio. Algo nuevo y muy grande se está gestando silenciosamente y pues la gente identificada con estas enseñanzas, que al final son las mismas de siempre, pues está convocada a apuntarse, pero esta vez ya no para seguir hablando de cosas, sino para sumergirse en la vivencia, la experiencia de calidad, que es lo único que importa a estas alturas. Ya todas las palabras fueron gastadas. Luis, hagamos el silencio a partir de ahora, si te parece, en nuestros corazones, como un inicio del camino de la Pachamama. Nosotros, al tiempo de agradecer esta oportunidad de llegar a tanta gente, queremos despedirnos de todos con una frase que pertenece a nuestros hermanos nativos de Colombia. Aún es tiempo de vivir. Ojalá todos puedan descubrir que realmente, a pesar de todo, aún es tiempo de vivir. Muchas gracias. Ojalá, gracias a ti, Luis, y espero nos encontremos agarrados o abrazados a cualquier árbol o por cualquier camino de la Pachamama. Gracias. Gracias. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Luis Espinoza nos hablaba de amautas en zonas entre Perú y esas selvas. Hasta Perú nos vamos. Se celebra en este tiempo 100 años del descubrimiento de un sitio absolutamente fascinante como es Machu Picchu. Nuestro compañero Frank Contreras estuvo allí y este es parte de ese tesoro que dicen que han encontrado allí. Escuchad. Bueno, Miguel, estamos en el Palacio de Justicia en Lima, Perú, Palacio de Gobierno, y estamos visitando con Cecilia Trejo la exposición del tesoro de Machu Picchu. Nos encontramos en la sala Tupac Amaru, ¿sí? Que es la antesala al Salón Dorado, y vamos a poder observar más que nada piezas traídas hace un par de semanas atrás. Son casi 370 piezas aproximadamente, entre cerámicas, restos óseos y también objetos en metales, ¿sí? Lo que vamos a observar aquí, si podemos avanzar de repente, son objetos encontrados sobre todo en un aspecto funerario también. Fueron parte de ofrendas de algunas personas que habían fallecido sobre todo, ¿sí? En este caso vemos objetos más que nada tipo vasijas, tipo jarritas también, donde al fondo vamos a poder observar unos restos óseos, ¿sí? Vamos avanzando por ahí. Fueron llevadas exactamente en 1912 por el señor Jairam Binga y han pasado casi 100 años aproximadamente para que puedan ser traídas nuevamente acá antes de ser llevadas a Cusco, obviamente, ¿no? Aquí estamos viendo un poquito algunos morteros trabajados en piedra. Esto fue importante también para aquella época. Podían moler algunos ajíes o plantas también de la zona, muy típico de cada región también más que nada, ¿no? Piedras de canto rodado, como se pueden observar también. Vamos por aquí, avanzando. ¿Cuántas salas hay de exposición? Son 2 salas. El salón, 2 salas. La sala Tupac Amaru y el Salón Dorado, que es la más importante también. Y en cada vitrina se vienen a reflejar parte de los tesoros divididos de alguna forma. ¿O? No, más que nada, por ejemplo, como te comenté, esa sección es más que nada cerámica, tipo jarrones, platitos, o en este caso algunos morteros también. Vale, venga, te sigo. Vamos por aquí. Cuando Jairam Bingham llegó a Machu Picchu se encontraron una gran cantidad de faros, aproximadamente 160, ¿sí? Este personaje exactamente es una mujer de aproximadamente entre 15 y 17 años de edad.
y medía, según los investigadores, 1,5 metros, 1,50 metros aproximadamente, ¿no? Se sabe que una mujer de 15 años, como te estaba comentando, pero no muestra rastros de fracturas, o sea, no es muy probable que haya podido ser sacrificada. De repente tuvo algún tipo de enfermedad con la cual murió también, ¿no? Y se sabe que es una mujer por la parte de acá, la glabela, ¿no? Está bastante metida. Cuando es hombre sería mucho más sobresalida en este caso también. Es mujer, sobre todo. Pasamos a otra sala. Hay alboroto, está todo lleno de colegios de niños. Hay una gran cantidad de público en estas casi 2 semanas que han estado abiertas. ¿Cómo cuántas personas habrán pasado? ¡Wow! Sin mentirte, unos 10.000, mucho más todavía. Mucho más diario. No, llegamos a otra sala donde pone ese es el Salón Dorado. Los metales, el Salón Dorado. El famoso Salón Dorado, también conocido como el Salón de los Espejos por muchas personas también que vienen acá. A ver si nos podemos acercar un poquito para poder... hacemos hueco, tranquila, Cecilia. A ver, por aquí. Como te estaba comentando, todos estos objetos son trabajados en diferentes metales, ¿no? Oro no tanto, o sea, acá hay más plata, por ejemplo, ese tupu. El tupu es como si fuera un alfiler, ¿sí? Servía para unir la jigya o el manto que utilizaban también algunas personas. Por ejemplo, lo de la esquina son algunos tipos de cuchillos, la parte de acá algunas hachas, y en la parte superior colocaban un mazo, una madera, para que puedan cortar posteriormente, ¿no? Aquí... esos objetos fueron utilizados para la construcción también, tipo nivelador. El que saca en la esquina este palito largo era para ver y medir si estaba siendo construido al mismo nivel y todo. Algo resaltante también es este objeto de acá, es la nariguera, que es como un arete, como el piercing, algo parecido también que utilizaba más que nada. Personajes importantes también. Para distinguirse en clases sociales o sacerdotales. Sí, más que nada ello, pero como te comentaba, eso también fue encontrado en un aspecto funerario, quiere decir que eran ofrendas de algunas personas que habían fallecido, ¿no? Sí. Pero que en vía también han utilizado, pero de mejor calidad quizá. Vamos por aquí. Bueno, estamos rodeando parte de la exposición en el Salón de los Espejos. Seguimos adelante. Aparte también de las piezas, un poquito la arquitectura de todo el ambiente, ¿no? Bastante llamativo por el tipo de estilo también que muestra. Vamos a ver los famosos arriba. Vale. Algo muy característico de ese gran imperio del Tahuantinsuyo, los incas, más conocido como la cultura inca, son los famosos aríbalos. El vocablo aríbalo no es el vocablo correcto, o sea, es un vocablo griego. La palabra correcta sería urpu, que es un vocablo quechua, sino por el parecido que también muestra, se denomina también de esa forma más que nada, ¿no? Pero es la misma forma más que nada. Y ese objeto servía más que nada para almacenar líquidos. La bebida más importante fue la chicha de jora. Hasta ahora los peruanos seguimos consumiendo esta bebida ancestral también, ¿no? Que es la fermentación del maíz. Por ejemplo, si querían transportarlo de un lugar a otro, cogían una soga, la amarraban en una asa, en el gran cuello, aunque falta la parte superior como la de allá, ¿sí? Lo amarraban en la otra asa, lo llevaban en la espalda. Aproximadamente pesa entre 50 kilos más que nada, ¿no? Claro, una persona bastante fuerte para poderla trasladar. Para poder llevarla. Claro, y tiene la base cónica porque hacían un huequito en la tierra, lo colocaban ahí para que mantenga la estabilidad. Esos fueron, como te comenté, claro, ofrendas, ¿no? Parte de un entierro funerario. Si eran grandes, eran para otro tipo de ceremonias, rituales, siempre la bebida, la chicha de jora, fue lo más importante para todo ello. En sí no son tantas piezas, diferentes tipos de colores, más que nada también, por el tipo de horno. Este objeto de color negro, a simple vista parece una copa, ¿verdad? Sí. Pero lo más probable es que esto pudo haber sido utilizado para almacenar algún tipo de producto, o sea, comida, más que nada. Y que este objeto de aquí, según algunos investigadores, podía haber sido como un saumerio, porque tiene huequitos en la parte superior. Quizá colocaban algún tipo de planta especial, hoja de coca, para que haya un olor. Quizá es muy probable, no estamos todavía 100% ciertos, ¿no? Y por ejemplo, ahí vemos algo importante en la parte de la pared del objeto de la copita, como una serpiente. Los animales siempre fueron importantes para todas las culturas. Desde Chavín, la primera cultura, hasta la última gran cultura, el gran imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Diferentes tamaños, formas, colores, características también de este gran imperio. Cecilia Trejo, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Así
sea un paseo por ese museo viendo ese tesoro que pocos conocían que se había descubierto en Machu Picchu con Cecilia Trejo. Una pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y enseguida regresamos. Los magos de las finanzas nos esperan, no os vayáis, y mañana recordar seres peludos y la estirpe solar, disfrutar de la noche, precaución en la carretera si estáis volviendo a vuestras casas y disfrutar de la radio. Enseguida volvemos, hay mucho misterio para contaros aquí en Radio Nacional en el Espacio en Blanco. Después de las noticias, de la información de la actualidad, aquí volvemos, pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y tenemos aún una hora en esta primera edición del programa para estar juntos. Y en ella vais a poder escuchar una curiosa historia de esas que antes os relatábamos, historias de imaginación y terror. Esta la hemos titulado Telépatas, no os lo perdáis. Y para mañana 2 nuevos invitados de esos de lujo. Estará con nosotros Rafael Lavilla para hablarnos de seres peludos y Mariano José Vázquez nos contará una historia de estirpe solar, de reyes y gente que ha tenido poder relacionada con todo este otro poder mágico del que aquí os hablamos. Pero ahora nos vamos hasta Wall Street. Nuestra siguiente invitada, Lucrecia Pérsico, nos va a descubrir algunos personajes que manejan nuestras finanzas. Ya veréis qué información tan asombrosa. Tras esa introducción os lo ofrecemos. La subida del tipo de interés del Banco de España en un cuartillo, 0,25 puntos, coloca el precio del dinero en el 12,75%. La medida ha sido acogida con sorpresa y ha causado revuelo entre los operadores de los bancos que han trasladado esta subida inmediatamente a todos los tipos de interés a plazo, con alzas entre 0,20 y 0,25 puntos al mes, 6 meses y 1 año. De momento, esta subida no afecta a los depósitos y a los créditos que los bancos y cajas mantienen con el público, sino a las operaciones entre ellos mismos. Otro efecto inmediato de esta... Es el mundo del dinero, ese frío universo dominado por la lógica, las redes de información y los ordenadores. Pero parece que tras él, tras toda esa frialdad, hay individuos que utilizan algo más que la lógica. Es lo que se conoce como los magos de Wall Street. Astrólogos, videntes, nigromantes son una nueva especie de seres que se han metido en ese frío universo. Sus armas, la adivinación, las dotes paranormales. Pudiera parecer tan solo una excepción, casos aislados. Sin embargo, hay muchos más de lo que parece, incluso en nuestro propio país. Escuchemos las explicaciones de nuestra invitada. Contrasentido, Lucrecia, ¿no te parece? Que en ese frío mundo del dinero hay algo más que lógica. Es que hay algo más que lógica siempre, porque lo que impulsa cualquier salto, yo creo que es más la intuición que la lógica. A la lógica llegamos todos más o menos de la misma manera. En cambio, la intuición es lo que te da un golpe, digamos un toque que te permite hacer lo que todos los demás por lógica no llegan. Es decir, comprar justamente unas acciones que están cayendo en el momento preciso, o hacer, digamos, inventar algo revolucionario. Siempre, digamos, yo creo que como ejemplo del uso, por ejemplo, de la intuición, sin ir más lejos, está Einstein. Einstein fue rechazado en la escuela por otros caminos. Y sin embargo llegó bastante más lejos que muchos, ¿no? Quizá hubiera que empezar explicando la intuición, pero yo casi que lo dejo para la mitad, para el final. Bueno, sí. A mí me gustaría que nos contaras casos de personas que utilizan, antes de nada, con la astrología, tú eres astróloga. Sí. ¿Con la astrología no se puede hacer millonario en la bolsa y esas cosas? No, yo creo que millonario exactamente uno no se puede hacer, pero sí prever en qué momentos debe quedarse quieto y en qué momentos operar. Curiosamente, desde la astrología, lo que me estaba acordando es que, bueno, dio la casualidad, pero a mí me sorprendió un poco, que los 4 corredores de bolsa, personas dedicadas a la bolsa como corredores, ¿no? ¿En España? En España, sí. Que conocí, los 4, Acuario, por ejemplo.
Es decir, seguramente hay de todos los signos, ¿no? Pero no creo que haya sido solo la casualidad que me tocara a mí que los 4 fueran acuarios. Ya. O sea que hasta el signo puede determinar, sí, evidentemente sí, eso ocurre. Yo pienso que hay una tendencia a especular en acuario que no la hay en otros signos, por ejemplo. Ya. Voy a hablar de tendencias, no es nada fijo, ¿no? Ya. ¿Tú has utilizado la astrología para dar consejos a las personas para que hagan o no hagan una determinada cosa? Sí, sí, en bolsa concretamente. Y hace muchos años. ¿Le funcionó? Sí, le funcionó. Sí. A una persona que era un directivo de una multinacional extranjera, justamente le dije en el año 87, creo, en un momento que él iba a Nueva York, él no vivía ahí, que iba a operar, y le dije que no, que se quedara quieto y tal, y bueno, fue justo cuando hubo una caída tremenda en la bolsa y que, como él me decía, menos mal que te hice esta vez caso, porque otra vez no me había hecho y perdió dinero, ¿no? Entonces su agente me quería conocer y tal, pero al final el tema de las finanzas lo dejé de lado, no fue después lo que más me interesaron otras cosas, ¿no? Siempre estoy cambiando. Hablas de algunos casos de personas, una de ellas está en el Candelero en este momento, ha estado y sigue estando en el Candelero en este momento, que es Mario Conde. Sí. Mario Conde, bueno, nosotros teníamos noticias de que escuchaba nuestro programa hace tiempo, no sé si lo seguirá escuchando, que era un apasionado de estos temas, aunque lo lleva todo bastante en secreto. Sí, se lleva bastante en secreto, nadie va a aceptar que normalmente la gente no confiesa por sí misma que consulte a divinos y astrólogos, pero por ejemplo una de las pocas personas que sí tuvo el valor de hacerlo fue Tita Cervera, que dijo que la venta la venta del museo, no sé cuál de las dos operaciones, el Museo Thyssen. El del Museo Thyssen, fue asesorada por un astrólogo. Y a mí me parece, digamos, que la honra el hecho de reconocer una cosa así públicamente y ante una revista, porque es algo que hace todo el mundo o muchísima gente del mundo de las altas finanzas, pero que nadie, lo confiesa nunca. Y normalmente las personas que sí atienden a estos personajes, por una cuestión de ética profesional, callan sus nombres, claro. Ya. ¿A tu consulta ha ido, no me lo vas a decir, no? ¿Me vas a decir sí o no? ¿Ha ido algún empresario, algún agente de estos políticos importantes, etcétera? ¿O han ido? Sí, he asesorado a gente importante de la política, he asesorado, por ejemplo, en otros niveles, digamos, no concretamente en operaciones financieras, pero sí, por ejemplo, a algún director de teatro sí me ha pedido las cartas de posibles personas que pudiera emplear en su compañía, a ver cuáles se adecuaban más a un papel o a otro, con cuáles se podía formar mejor un equipo. Eso, por ejemplo, sí lo he hecho. Ya. Y supongo que igual que van a tu consulta irán a la de otros muchos videntes de este tipo. Yo creo que en la gente que consulta a videntes, astrólogos y futurólogos en general, hay un porcentaje de gente que es fiel a una sola persona, por así decirlo, pero otras personas que no lo son, que gustan ver si hay más coincidencias o que quieren ver otros puntos de vista también, lo cual me parece muy bien. Ya. Es decir, que toda esa gran parte de la gente que anda por ahí con el mundo del dinero, de los negocios y del poder, por detrás, como veis, los brujos, los magos, los astrólogos para ayudarles. Vamos al caso que te parece de Mario Conde. Luis Herrero escribió un libro que se llamaba El Ángel Caído, donde hizo inquietantes declaraciones y sacó a la luz un montón de cosas de Mario Conde. Sí. ¿Nos cuentas un poco qué es lo que hacía Mario Conde? Hablaba del diablo incluso, perdón, del diablo. Sí, del diablo, que era decía como un torrente de luz y que al parecer, según las investigaciones que ha hecho Luis Herrero, había personas, digamos, que estaban directamente, que eran las presuntas víctimas de Mario Conde, como ser Juana Abelló y Ana Gamazo, que es la mujer de Abelló, eran directamente los receptores de sus supuestas magias o hechicerías que hacía por medio de otros magos, ¿no? Mariano Rubio incluso. Mariano Rubio también, sí. Nieves Abelló, Ana Gamazo. Sí. Y parece ser que se sirvió del vudú para hacer maleficio a estas tres personas. Dicen que sí. Ahora, yo no sé hasta qué punto se sirvió del vudú o se sirvió de tantas cosas. Lo que sí me parece indiscutible es que si el río suena es porque piedras trae. O sea, no sé hasta qué punto hizo maleficios, pero que vinculado con este tema, de hecho tendría que estar, porque si no es raro que se hable tanto. Yo recuerdo cuando
estuvimos en Haití, nos contaron que gran parte de la gente de un determinado nivel económico pactaba con el diablo. Incluso contaban que hacían sacrificios humanos, desaparecían niños, lo utilizaban ese tipo de gente, ya te digo, banqueros, economistas, comerciantes, mataban a un niño en un ritual que consagraron al diablo, un poco por la prosperidad suya. ¿Puede ser cierto esto? Y no solamente en Haití, que es un país extraño y curioso, sino en otros sitios. Sí, yo pienso que puede ser cierto, y sobre todo en Haití, porque en Haití, digamos que la gente que fue a Haití, los que fueron como esclavos, eran gente que rendía el culto a la muerte y que operaban en África con huesos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, justamente otros grupos étnicos les tenían como bastante miedo, bastante respeto, y por eso eran señalados sus enclaves para que los esclavistas se los llevaran justamente a ellos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Sí, al parecer es así. Entonces, ¿qué pasa? Lo que querían era, bueno, si pescaban a un futuro esclavo solo, entonces este denunciaba a los otros, porque eran temidos justamente por el vudú, porque lo que hacían era trabajar con los huesos y las vísceras de los enemigos, ¿no? Entonces era un grupo bastante temido. Ya, eso quizá en la historia. ¿Tú crees que ahora se pueden estar haciendo este tipo de rituales y de cosas extrañas para conseguir poder? Pienso que cada tanto salen cosas así, y no solamente es probable. Mira, yo creo que es una locura cualquier tipo de muerte y cualquier tipo de sacrificio, no ya humano, animal o lo que sea. A mí me da bastante repelús el tema. Tú fíjate que aparece cada tanto que grupos satanistas matan a una muchacha por hacerle ingerir sal o cualquier cosa, que aquí mismo en España ha aparecido. Entonces, normalmente estas cosas se descubren y ocurren en gente de un nivel cultural bastante bajo, pero yo creo que la locura no es algo que solamente tenga la gente de nivel bajo, o sea que no me extrañaría nada que en altas esferas se hicieran cosas así también. Se hablaba del presidente Menem, que había ganado usted las últimas elecciones. ¿Tú eres argentina? Soy argentina. ¿Es el presidente de tu país? Había ganado su Tiene fama de no podérsele nombrar porque es gafe. Le dicen Méndez normalmente. Ya veo el signo que has hecho. Pues se hablaba de que, lo haremos por si acaso, se hablaba de que en esas últimas elecciones había muerto un hijo suyo en un accidente, y él un poco había hecho un pacto, la muerte de su hijo a cambio de ganar las elecciones. De hecho, nombraba a su hijo en la campaña y por su hijo y no sé qué. Sí, utilizó, parece ser que, bueno, esto justamente me lo enteré por internet, ¿no? Por esa línea, esas autopistas de comunicación. Como yo hace muchos años que no voy a Argentina, me entero de lo que pasa en Argentina leyendo el grupo de argentinos de internet, y parece ser que sí, que en toda la campaña Menem estuvo utilizando a ese hijo muerto de una manera que molestó bastante a todo el mundo, ¿no? Ya. Pero ganó las elecciones, curiosamente. Sí. Ahora, de ahí a que haya hecho un pacto con ese hijo de por medio, me parece un poco fuerte a mí. Ya. Lo que sí parece ser que, bueno, tanto él como su exmujer eran aficionados a todo tipo de historias así, ¿no? Y en Argentina tiene que haber cosas increíbles, ¿no? Sí, yo pienso que sí, más en Brasil, yo he vivido en Brasil también. Entonces, en Brasil, sobre todo en toda Sudamérica, como hay una mezcla, hay cosas que vienen de los indios, luego en Brasil está todas las culturas africanas, entonces todo lo que sea magia y eso abunda, digamos, ¿no? ¿Qué no estarán haciendo los políticos españoles? Esperemos que no mucho. No nos puedes contar nada, que sepas si están haciendo alguna cosa extraña por ahí. No. Pienso que no, que hay gente que se limitan sí a conectar con astrólogos, con cartomantes, con videntes en general, sí, eso lo sé. Pero que estén en grupos satanistas, ya yo no te puedo asegurar que sea cierto, porque yo no estoy de hecho conectada con satanistas, ¿no? Ni cosas parecidas, me escapan bastante. Lo que sí, bueno, muchas veces hay muchos videntes y gente así que te da fórmulas, qué sé yo, desde llevar un ajo en la billetera hasta las cosas más peregrinas, de poner una moneda en cada canto de las habitaciones de tu casa para que nunca te falte dinero, ¿no? Entonces no me extrañaría que muchos de ellos hicieran cosas de este tipo. Pero de ahí a estar realmente conectados con un grupo satanista fuerte, no sé. Sinceramente yo no conozco ningún dato al respecto, ¿no? ¿Y crees que en estos días se está haciendo más caso a la magia, a los nigromantes, a los videntes, para esos truquitos, para conseguir dinero que en otro tiempo? Pienso que sí.
Porque quizá por la crisis que estamos viviendo. Pienso que sí, que ante la crisis se echa mano de cualquier cosa, ¿no? Desde una estampa de San Cayetano con un vaso de agua y cambiándole el dinero para comprar pan o lo que quieran. Hay montones de trucos en ese sentido y que yo pienso que funcionan en tanto... Yo te voy a preguntar si funcionaban. Sí, pero no funcionan por ser mágicos, ¿eh? Funcionan porque te determinan a moverte de una forma determinada, digamos. Entonces, claro, si tú haces una novena para conseguir trabajo, vas a buscar trabajo de una manera más confiada, más segura y vendiéndote mejor que si no la haces. Si digo novena, o prendiendo una vela a cualquier santo o haciendo cualquier rito, ¿no? En ese sentido sí, claro que funciona. Hablábamos antes del caso del presidente Menem, pero hay otros muchos casos entre los poderosos, entre comillas, que han utilizado astrólogos, etcétera, como era el caso del matrimonio Reagan. Reagan tenía sus propios... Tenía astrólogos, sí. Había un astrólogo, ahora no recuerdo el nombre, pero hubo una astróloga que asesoró durante todo el tiempo al matrimonio Reagan. ¿Algún otro gobernante que recuerdes del mundo? Se habla de Fidel Castro, que tiene un gran caldero también. No me extrañaría. Dicen que es el caldero más grande que hay en Cuba y en parte de África. Y otros muchos. El presidente brasileño también tenía cosas raras. Sí. En Brasil, bueno, es que sería casi rarísimo que un presidente no tuviera sus asesores en ese sentido, ¿no? Pero es que esto además data desde la antigüedad. Ya en el siglo X, fíjate, un árabe, por ejemplo, predecía cómo iba a estar el mercado, si bajar el trigo, si subir el trigo. Sí. Pero se ha usado siempre. Se ha usado siempre en torno a lo económico. Es decir, creo que a los reyes se les asesoraba más en función de lo que iban a ser sus guerras y sus estados económicos que con ninguna otra cosa, ¿no? Curioso. Sí. Incluso los gobiernos han hecho planes para tratar de descubrir ese tipo de personas, ¿verdad? Ha habido grupos que han hecho, buscando dotados de alguna manera. Sí, sobre todo hay empresas fuertes. Cuando hablamos de gobierno también hay que pensar que ahí detrás está el poder económico, ¿no? Entonces sí hay empresas que contratan gente sobre todo en otros países, que contratan gente para entrenar intuitivos, para entrenar personas que se sepan manejar en el mundo de los negocios. Inclusive, digamos, hubo muchos proyectos financiados por empresas tan importantes como la Douglas, de la compañía de fabricación de aviones. Bueno, el proyecto que financió Douglas fue un fracaso al final porque Randi se metió de por medio. Randi es ese famoso mago ilusionista. Es un ilusionista que está en desmentir todo el mundo de la parapsicología. Entonces, ¿qué pasó? Se trataba de buscar sujetos jóvenes con dotes parapsicológicas. Randi se enteró y lo que hizo fue entrenar a 2 alumnos suyos de unos 18 años para que se hicieran pasar por videntes y por parapsicólogos. Claro, como estos chicos usaban la magia, la prestidigitación, y eran muy hábiles con las manos, torcían cosas, sacaron unas puntuaciones tan impresionantes que fueron ellos los que se quedaron en el proyecto. Entonces, ¿qué hicieron? Llegaron a hacer cosas tales como, en una ocasión les dieron relojes sellados para ver si eran capaces de doblar las manecillas. Claro, como estaban blindados, no podían, tocarlos. Entonces uno de ellos fue tan listo como que fueron a almorzar a mediodía y entonces puso el reloj dentro de una hamburguesa y pidió que se la calentaran en el microondas. Claro, ese reloj en el microondas con todas las agujas torcidas y tal. Entonces, claro, de ahí dedujeron que todo era un fraude. No, un fraude es lo que hizo Randi. Pero que gente con percepción parapsicológica y con percepción extrasensorial y todo eso existe, desde luego. Está también el caso de Uri Geller, que últimamente ese famoso dotado que se hizo famoso en España por doblar precisamente esos metales, relojes, hacer andar los relojes, que últimamente se dedica a trabajar con ciertos gobiernos o con compañías para hacer prospecciones de petróleo, descubrir diamantes, descubrir oro. Sí, no me extraña. En montones de lugares del mundo. Sí, no, es que hay una cosa, Uri Geller yo creo que es un personaje muy discutido, que muchos lo han desmentido, pero que indudablemente quien se mete en este terreno y tan fuertemente es porque algo tiene. A lo mejor Uri Geller lo único que hizo fue exagerar ciertas cosas, pero hay gente, yo he conocido geólogos que contratan saoríes. Y son geólogos, pero ¿qué pasa? Que el saorí es el que sabe dónde está el agua. Entonces coge las varillas y dice, pues aquí el geólogo perfora ahí.
Eso quizás sea que de alguna manera cierta gente o quizá todo el mundo se está dando cuenta de que no solamente funciona ese lado de la lógica, sino que hay otro universo donde han estado eso, los magos, los saoríes, esa serie de poderes y que realmente funcionan y se está aplicando ahora a nuestro mundo. Claro, lo que pasa es que nuestro cerebro tiene muchas más capacidades de las que habitualmente usamos, y esta cultura, la enseñanza que nos dan en el colegio, digamos, no apunta al desarrollo de la intuición precisamente, sino más bien de la lógica. Hay gente que, bueno, que puede mezclar ambas cosas. Yo, por ejemplo, veo muchas personas en la consulta que tienen una capacidad intuitiva fuerte, pero que nunca la han dejado salir porque cualquier razonamiento o cualquier corazonada va tan en contra de su lógica impuesta que no se la permiten y están dejando de lado una herramienta, pero vamos, importante a la hora de manejarse con el mundo, ¿no? Vamos a ver una segunda parte de gente que utiliza, si te parece, esa intuición. Como conclusión, se utilizan esos dones, esos poderes en el mundo de los negocios, en el mundo del dinero, y gran parte de los señores que tienen ese poder os consultan a toda esa corte de nigromantes, etcétera. Esa sería la primera conclusión. Vamos a tratar de dar más datos y detalles. Después de esa segunda introducción seguimos avanzando en este tema. Revolución en el mundo de las comunicaciones en Estados Unidos. En menos de 48 horas, dos grandes operaciones económicas han concentrado el poder en muy pocas manos. Primero ha sido la Walt Disney al adquirir la cadena de televisión ABC y después la Westinghouse, la multinacional norteamericana, que acaba de comprar por $5.400 millones la otra gran cadena de televisión, CBS. CBS, que en los últimos tiempos había sufrido grandes pérdidas económicas y también de audiencia, se convierte, tras esta fusión, en uno de los grupos más potentes de comunicación en Estados Unidos, por delante de la ABC y la Ocurría esta misma semana. Walt Disney compraba la cadena ABC y más tarde la Westinghouse compraba la CBS. Una auténtica revolución en el mundo del poder de las comunicaciones en América. ¿Se trata simplemente de una operación de ingeniería financiera o de algo más? En muchas de estas operaciones hay otros personajes, magos, nigromantes, seres sensibles con dotes de percepción. Escuchemos algún caso más. Nuestra invitada nos lo relata. Pues vamos a escuchar algún caso más de esa gente que no solamente funciona con la lógica en el mundo de los negocios, sino que funciona además con esa otra parte, como puede ser la intuición. Casos que nos quieras contar. Bueno, hay varios casos. Tal vez uno curioso es el de Gilles Liverbourg, que ha sido un multimillonario. Él empezó, como su familia era muy pobre, eran de Boston, él empezó como ayudante, como chico que hace un poco de todo, en una correduría, no sé cómo se dice en español, ¿cómo se llaman? Las agencias de bolsa. Yo creo que también, correduría de seguros se llaman, pues será de bolsa. Sí, de también. bolsa también, creo. Entonces, él tenía una costumbre, cuando en la pizarra aparecían las compañías, él tenía la costumbre de hacer flechitas hacia arriba, flechitas hacia abajo. Compañías compañías que posibles claro. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Parece ser que si seguían las flechitas de Livermore, ganaban dinero, es decir, se compraban esas acciones y esas acciones subían. Es así como con 21 años pidió dinero prestado y bueno, llegó a ser multimillonario, porque tenía un olfato tan impresionante que no se equivocaba casi nunca. Eso era intuición. Perdió mucho dinero. No, pero es que además él decía que él veía que iban para arriba y se le ocurría, no tenía una explicación lógica para nada. Y él perdió dinero porque en la época del crack del 29 él dijo que algo iba a pasar, algo terrible, y que ya estaba viejo y no podía ver las cosas claras. Y fue ahí donde fue el gran crack en Wall Street y él ahí perdió bastante. Ese martes negro del 29 de octubre del 29. Sí, el 29 de octubre del 29. ¿Y se hizo multimillonario, dices? Sí. Esto ocurría en 1893. Más casos que conozcas. Bueno, hay un ingeniero, un informático, que es Kautz, que es informático del Instituto del MIT de Massachusetts, y resulta que este hombre estableció un centro de investigación para la intuición aplicada
en el cual enseñaba a ejecutivos a utilizar su percepción. Él parte de la base de que uno tiene un centro consciente rodeado por la subconsciencia, pero que esto todo está envuelto en lo que él llama una superconsciencia. Esa superconsciencia sería algo así como todas las ideas que hay, posibles o futuras. Y que uno, en el universo. En el universo, sí, claro. Como los registros acásicos que decíamos orientales, quizá un lugar donde está todo ahí metido. Donde está todo, exactamente. Entonces uno tiene acceso a eso, pero lo que pasa es que está siempre el mismo problema. La educación racional y lógica nos impide llegar a esto. Entonces hay técnicas por las cuales desarrollar la capacidad de entrar en contacto con, digamos, con ese mundo. Y de ahí, bueno, él ha tenido éxitos increíbles. Estando en una reunión de directorio en una compañía, él dijo que había alguien presente que estaba haciendo una estafa descomunal y que además dijo el método que estaba utilizando para hacer esa estafa a la compañía. Y efectivamente, la estafa estaba siendo hecha y de la misma manera en que él la describía. Hicieron una investigación y descubrieron que tenía razón. Ahora nos tienes que explicar cómo funciona eso. Un dotado paranormal que es Olof Johnson, muy conocido, que también le han utilizado, entre comillas, mucha gente, ¿no? Él también aplicaba este tipo de cosas. Sí, él directamente cogía una lista con todas las compañías que estaban operando en bolsa y pasaba el dedo, y algunas se ve que le hacía una cosquilla en el dedo, no sé qué le haría, pero la cuestión es que decía, aquí hay que comprar o aquí hay que vender. Y entonces hizo ganar muchísimo dinero a mucha gente, ¿no? Él, y bueno, hay... Lo curioso es que, por ejemplo, en el gremio de los hoteleros, de los grandes hoteleros de Estados Unidos, Emmons Williams, por ejemplo, que es el presidente, el fundador de Holiday Insurance, él también se decía que tenía un olfato impresionante a la hora de emplazar un hotel y que ese hotel fuera rentable. Que son unos hoteles increíbles en todo el mundo, la cadena Holiday Inn. Claro, y Hilton también. Con Hilton ocurrió lo mismo. Es decir, además, muchas veces, lo que sí es curioso es que estas personas dan sus órdenes de compra o de una operación determinada en contra de toda lógica. Como decíamos un poco al principio, no es lógica. Es justamente la intuición que desplaza la lógica, te hace dar un salto a un lado, y ahí es donde realmente te haces millonario. Este personaje parece ser que iba en contra, como tú dices, eso de lo que le contaban la gente que trabajaba con él. Decía, aquí no, porque huele mal este sitio. Huele mal. O porque aquí sí, porque... No me gusta, huele mal, sí, no tenía ninguna explicación lógica para eso. Lo mismo que había Haupt, por ejemplo, que era un ingeniero, estaban haciendo en toda una planta para tratado de metales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Una vez que se pusieron todas las máquinas a funcionar, se dieron cuenta, después de un gasto impresionante, que tratando el material duro que estaban tratando, las máquinas resistirían durante una semana y no más. O sea, la inversión toda, un desastre. Entonces, consultaron a unas 5 o 6 compañías, todas le dijeron que pusieran materiales más duros. Y a él se le ocurrió que no. Gastó 3 veces más el dinero en materiales más blandos. Resulta que eso es lo que hoy se hace porque eso es lo que da resultado. Todo el mundo puso materiales blandos en contra de la lógica. Sí. ¿Y eso qué es? Mucha gente diría que somos ángeles, una comunicación, yo que sé, con extraterrestres, Dios que será aparecido. Eso es la intuición. Eso yo creo que es intuición en una gran medida. Dentro de poco te voy a preguntar cómo hacemos eso, cómo poder aprenderlo. Yo tengo aquí más datos, por ejemplo, Masatoshi Yoshimura, que era el antiguo presidente de la Sanyo. También Chemical. Bueno, él era un convencido de que dentro uno tiene todas las respuestas. Estaba un poco en la línea de Couch, de decir que había, digamos, como los registros acásicos, ¿no? Un lugar en donde estaban todas las ideas y que uno tenía que conectarse con eso mentalmente. Él dice, y con razón, de que cuando un ejecutivo se tiene que enfrentar continuamente a decisiones, llega a desarrollar un olfato y un sexto sentido importantes, ¿no? Pero que
tiene un poco como que dejarse llevar, porque si empieza a tratar de controlarlo desde la razón, es ahí cuando no acierta, justamente. Sería un poco como me estoy acordando de la película esa de la Guerra de las Galaxias, Obi-Wan Kenobi, que le decía confía en la fuerza. Confía en la fuerza, exactamente. Es decir, o cuando dice lo intentaré, y dijo no lo intentes, hazlo. Es decir, que te surja no de la lógica. Ya. Más casos que he visto ahí en esa documentación que teníamos. Chester Carlson, de la compañía Xerox, también utilizaba este tipo de historias. Sí. Él es el inventor del sistema Xerox de fotocopias, y de él se decía, dicen la gente que le rodeaba, que desde luego se guiaba puramente por la intuición y que no le pidieran razonamientos. Él directamente decía es así y así tenía que ser, y además acertaba siempre, ¿no? Bien, pues una explicación. Ahora queremos explicaciones y cómo poder desarrollar eso para aplicarlo en nuestra vida. Porque quizá nuestro mundo, ese mundo de los ordenadores en el que tú también estás metida, aunque parezca un contrasentido, la bolsa y todo eso está ahí metido y sin embargo lo utilizan, está anulando de alguna manera ese poder que tenemos. De hecho, la educación desde niños nos dicen que 2 y 2 son 4 y te van rompiendo un poco ese esquema. Sí, ahora curiosamente con los ordenadores, el ordenador es una cosa muy, muy particular, en el sentido de que la respuesta es inmediata. Y a veces, sobre todo si programas o algo así, tienes el golpe de decir por aquí. Y resulta que funciona, ¿no? Es decir, es un continuo entrenamiento mental, por así decirlo. Aparte de que, bueno, uno está aislado con el ordenador y tiene un nivel de concentración mucho mayor que en otras esferas, ¿no? Pero por otra parte, hay que tener, yo creo, varias cosas en cuenta. Se dice, y creo que con razón, que en los primeros 20 minutos de una entrevista, sea cual sea, de conocer a alguien, uno sabe con quién está enfrente, quién tiene enfrente. ¿Por qué? Porque tenemos un sexto sentido, digamos, como lo tienen los animales, de que alguien nos gusta o no nos gusta. Que nosotros, sin previos juicios, sabemos perfectamente, por la forma de hablar, por la forma de moverse, de sentarse, cómo es la otra persona. ¿Qué ocurre? Si nosotros nos dejamos llevar en ese sentido por corazonadas, es más probable que acertemos que si tratamos de buscarle 3 pies al gato. Es decir, tenemos que ver, digamos, dejarnos llevar por lo que percibimos de quien está enfrente. Eso en cuanto a entrevistas. Por otra parte, la intuición la definen, por ejemplo, Jung la define perfectamente, es un proceso de razonamiento que se hace fuera de la conciencia. Fuera de la conciencia. Fuera de la conciencia, es decir, una persona cuando está mirando algún objeto, ve ese objeto, pero su cerebro registra ese objeto más muchísimas cosas que están alrededor, de las cuales no es consciente. Esas cosas en nuestro cerebro están, es una información que tenemos. Y a veces, digamos, si uno está en un recinto y está mirando un cuadro, y con el rabillo del ojo y sin enterarse ve una raja en la pared, puede decir, este edificio se va a caer. ¿Por qué? Porque su cerebro sí procesó ese detalle de la raja en la pared, aunque él diga, pero qué estupidez estoy diciendo, ¿de dónde saco yo esto? Pues él no sabe de dónde lo saca, pero su cerebro sí. Es decir, hay un proceso de razonamiento fuera de la conciencia, y eso es básicamente lo que se llama intuición. ¿Y eso, Lucrecia, lo tenemos todos? Todos, absolutamente todos. Mira, hay métodos. A mí se me pierde algo, inmediatamente pongo un vaso boca abajo. Si se te pierde algo, si se me pierde algo, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo pongo un vaso boca abajo. ¿Lo encuentras? Inmediatamente. ¿Sí? Pero es que además dejo de buscarlo y me topo con el objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es crear un circuito interno que es como darle una orden a mi cerebro para que haga determinada cosa. Entonces, ahí me funciona básicamente la intuición. Como si es recuperable, se encuentra, digamos. Si está en la casa, lo encuentro, me topo con él. Eso es intuición. Curioso. Sí, sí. Muchos de los inventores han dicho que la idea les ha venido de repente de mí. Ese es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. Durmiendo. ¿Cuántas personas? Yo me acuerdo, fíjate, cuando estudiaba, una de las cosas que me había costado entender, no sé por qué, era un bendito teorema de Ruffini de matemáticas. ¿Qué es eso? Es una historia matemática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La respuesta, me desperté, pero me senté en la cama de un salto, porque en sueños lo entendí.
No lo entendí, todo lo que había tratado de estudiarlo no me sirvió para nada. Me fui a dormir y en sueños entendí perfectamente el teorema, me levanté, lo leí y efectivamente ya lo tenía aprendido. Ya. Y se podría decir, como estaba un poco comentándote, que hubiera una especie de universo nube, yo no sé cómo llamarlo, ahí arriba donde estuviera todo, las nuevas ideas, y uno pues pudiera acceder mediante alguna técnica o algo ahí arriba a coger esas ideas, o estando aquí abajo que esas ideas cayeran y uno las pudiera recuperar. Eso podría... Yo pienso que sí, que hay estados mentales que favorecen más, digamos, si tú dejas la mente en blanco, digamos, tratas de no estar forzando ningún tipo de pensamiento. Para ello hay, digamos, una respiración adecuada. Tú haces una respiración completa, empiezas a respirar a un ritmo tranquilo. Entonces, ¿qué ocurre? Esas ideas las puedes visualizar mucho mejor, porque además no nos olvidemos de una cosa: viendo televisión, escuchando cosas, yendo por la calle, la cantidad de información que almacena nuestro cerebro es tan impresionante, pero tan impresionante, y todo eso está ahí a nuestro alcance. Lo que pasa es que no tenemos la facilidad de ir a buscarlo. Yeah. Entonces, hay sistemas, por ejemplo, en cuanto a, digamos, creatividad, por ejemplo, una de las cosas es poner cosas absurdas. Es decir, no importa, hay que acostumbrarse a jugar con el absurdo, porque desde el absurdo salen cosas que son válidas. Entonces, eso es una de las técnicas. Y otra, ya te digo, básicamente poner la mente en blanco, y una vez que uno ha tenido una corazonada, entonces usar la lógica y empezar a buscar, a ver, ¿por qué yo he dicho esto? Y seguro que encuentra el camino, pero no hacer al revés y primero decir que no. Ya. Hay un oyente de Madrid, y luego tratamos de dar otra clave que tú aportas en este artículo de cómo estimular su intuición, porque estamos a punto de acabar este tiempo ya. Carlos Hernández de Madrid nos pregunta si ocurre lo mismo en las bolsas españolas que en Wall Street, si hay gente que influya, que sepa un poco cómo funciona. Si tú tienes datos de esto. Seguramente que sí. Ya. Seguramente. No son tan conocidos, o como te has dicho antes, este tipo de gente no cuenta que está utilizando ese tipo de cosas. No, hay que ver que aquí no hay, digamos, somos de una forma de ser muy distinta a los americanos. Los americanos sí comentan ese tipo de cosas. Sí. Aquí no se comenta tanto. Ya. Pero desde luego que sí que la hay, que hay gente que, vamos, que sé que se asesora en bolsa. Aquí dices cómo estimular su intuición. Siempre que sea posible, antes de tomar una decisión importante, deje la mente en blanco y haga 5 minutos de respiración completa. Es decir, primero llene de aire la parte inferior de los pulmones, luego la zona media y por último la superior. A la hora de plantearse un problema, anote no solo las soluciones lógicas, sino también aquellas que a primera vista le parezcan absurdas y hasta cómicas. Estas últimas a menudo nacen del subconsciente y pueden darle alguna clave de gran interés. En el momento previo a negociar con otra persona, intente ponerse en su lugar. Imita los gestos más habituales de su oponente a fin de conocerle bien. Qué curioso, ¿no? Eso es importante, claro. Es decir, cuando tienes que negociar, tienes que saber con quién negocias. Entonces, si tratas de sentir y pensar como él, tienes elementos para convencerle mucho más claros que si no sabes a quién te enfrentas. Curioso, eso dice, esto le proporcionaría una ventaja a la hora de saber cómo ha de tratarle, qué puntos débiles posee y en qué aspectos es más fuerte y más peligroso. Establezca algún rito para que las ideas surjan, como atar un pañuelo o poner un vaso boca abajo. Ese es el truco que tú utilizas. De este modo estará dando una orden al inconsciente para que los datos que habitualmente mantenemos ignorados en nuestra mente pasen a la parte consciente y podamos así hacer uso de ellos. Y de repente surge la tontería, y como te he dicho, quizás esa tontería sea la que abra la puerta. Claro, sí, pero hay que dejarla surgir, no hay que catalogarla de tontería. Ya. ¿El destino existe? ¿Lo tenemos marcado? Yo creo que no lo tenemos marcado. Y soy astróloga. Sí. Es decir, no, yo creo que hay posibilidades, unas más marcadas, hay tendencias, pero no hay un destino marcado. Desde luego, si hubiera un destino marcado, busco otra profesión, ¿no? Es decir, yo creo que más que nada hay tendencias, posibilidades. Y que están determinadas básicamente por lo que uno tiene adentro, por lo que un momento determinado da como componente psíquico a una persona. Es decir, si uno está en un momento determinado con un poder de observación mayor, es más probable que encuentre esa persona la billetera que está tirada y no los 30 que pasaron antes. Sí, yo creo que el destino más que nada está marcado como tendencia. Y como tendencia psicológica, fundamentalmente. ¿En una carta astral puede salir en algún momento la muerte de alguien o...? Yo no, jamás he dicho la muerte de nadie, pero sí se pueden augurar crisis a nivel de salud
en un momento determinado, pero claro, de ahí a decir tal persona se va a morir, desde luego jamás. Y si uno hace algo cuando les decís esas crisis, ¿puede que la crisis no llegue? No, es difícil que la crisis no llegue, llegará de alguna manera. Sí, o sea que entonces aunque más no sea, sí, una crisis o una caída en las defensas y tal, va a ser menos grave si uno se previene que si uno no se previene, desde luego. Lo mismo que una crisis financiera. Si tú dices, cuidado que en octubre vas a tener problemas, pues mira, los problemas los vas a tener ahora. Puedes irte a la bancarrota o puedes simplemente tener que ajustarte en tus gastos. Ya. Pero esas tendencias desde luego están, porque hay un momento a lo mejor en el que tú tienes menos capacidad para negociar, para comprar y vender, para hacer cualquier tipo, para trabajar. Voy a tener que ir a ver si me haces la carta hasta la mía, porque voy a tener que ir. En el último minuto, Lucrecia, una conclusión sobre la intuición. Pues yo creo que es la herramienta más dejada de lado y la más importante. Sí, y quizá no solamente por utilizar en el mundo de los negocios, que según tu estudio se utiliza, sino quizá en la vida. Esas ideas estúpidas, a veces tontas, que te vienen de repente, por lo menos hacerlas caso. Sí, desde luego. Desde las ideas tontas han salido, yo creo, las cosas más importantes. Ya. Y quizá te viene eso en sueños, en un estado, en un momento determinado, o con esa técnica que hemos dicho de respirar y quedarte en blanco a ver qué llega. Sí, o que cada cual busque su sistema. Si alguien quiere buscar una solución a un problema, yo diría que ponga un paso boca abajo, a lo mejor se le ocurre. Sí, no importa hacer tonterías o lo que podríamos llamar tonterías, lo importante es tratar de conectarse con esa parte que por fuerza y por el tipo de educación que tenemos nos han dejado dormida. Ya, quizá con esa cosa tan tonta como poner un paso boca abajo. Sí. Lo voy a apuntar para hacerlo. Lucrecia, gracias por haber estado en nuestro programa, por habernos dado algunos datos curiosos de cómo funcionan algunos banqueros y algunos agentes. Gracias, ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias a ti. Gracias. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. Curiosos esos datos que nos daba nuestra invitada Lucrecia Pérsico, de esos magos de las finanzas. Parece que tras muchos poderosos hay astrólogos, magos, gente que les asesora, y mucha gente no se lo cree. Y aún tenemos tiempo para recuperar una antigua costumbre que teníamos. Queremos contaros historias. Ahí va esta, la telepatía, su argumento, disfrutar de ella. Siempre he sido aficionada al esoterismo, a las ciencias ocultas y a lo misterioso en general. Desde muy joven he leído todo lo que he encontrado sobre esos temas. No me considero una timorata y siempre he intentado enfrentarme con escepticismo y sangre fría a todos los experimentos y prácticas que se suelen realizar en el mundo esotérico. Así, he asistido a sesiones de espiritismo, ouija, psicofonías, hipnotismo, en fin, de todo un poco. Desgraciadamente, una de estas experiencias, la que en principio parecía menos peligrosa, ha influido tanto en mi vida, que ahora vivo un infierno del que no puedo escapar. Sí, me encuentro en un callejón sin salida. Me explicaré. La experiencia de la que hablo es la telepatía. Hace un par de años, asistiendo a unas conferencias sobre esoterismo,
conocí a un joven con el que hice buena amistad. Él era también un gran aficionado a los asuntos sobrenaturales y paranormales, y presumía de estar dotado para la telepatía. Mi interés por el tema, al tiempo que mi escepticismo, casi le obligaron a hacer una demostración de sus poderes. Una tarde de domingo quedamos en su casa para realizar la experiencia. Él se situó en una habitación de la casa y yo en otra. Voy a transmitirte unas cuantas imágenes que tú recibirás y verás mentalmente. Para que puedas comprobar que no miento, iré anotando en un papel las imágenes que te enviaré con mi mente. Y así se hizo. La demostración fue todo un éxito. ¿Qué imágenes han pasado por tu mente? Pues un toro, una ventana, el mar, un tren y una flor. Bien. Ahora puedes leer la lista que escribí de antemano. A ver. Toro, ventana, mar, tren, flor. Es increíble. ¿Cómo puedes hacerlo? No sabría explicártelo. Solo sé que puedo hacerlo. Puedo hacer que los demás reciban mis mensajes telepáticos. Es increíble. Hicimos el experimento más veces, muchas veces, incluso estando muy alejados el uno del otro, en ciudades distintas. Yo recibía telepáticamente todos sus mensajes. Para aquella energía, los kilómetros de distancia no significaban nada. Y es curioso. Con la práctica aprendí a distinguir entre mis propios pensamientos y los que él me enviaba prácticamente a diario. El experimento más espectacular que realizamos en aquellos días fue que él se metiera en mis sueños. Estando dormida, recibía instrucciones suyas que luego al despertar recordaba perfectamente. Mi admiración por este hombre con tan extraño y claro poder fue creciendo hasta que inevitablemente acabé enamorándome de él. El sentimiento resultó ser mutuo y por fin nos casamos. «15 días después de la boda, viniendo con el coche del trabajo, mi marido tuvo un accidente. Yo estaba en casa y sentí un dolor de cabeza tan fuerte que hasta perdí el conocimiento. Cuando desperté, supe enseguida que algo terrible había ocurrido. Era como una sensación de vacío, como si algo se hubiese muerto dentro de mí. Efectivamente, al poco recibí una llamada telefónica comunicándome el fallecimiento de mi marido. Desde entonces no consigo dormir tranquila. Sueño siempre con el accidente. Lo veo claramente,
como si yo misma hubiera estado allí cuando ocurrió. Pero lo peor de todo, lo que no me deja vivir, son los mensajes que sigo recibiendo en mi cabeza. Sí, mi marido está muerto, lo sé, pero constantemente su voz aparece claramente en mi cerebro, llamándome, angustiado desde su tumba. Ven conmigo. Estoy solo. Ven conmigo. Te necesito. Estoy muy solo. Ven.